se va. Alcanzó Barreto y se lanza el ataque de Alberto. Y va Barreto, se mete hacia el medio. Sigue Barreto, toca la pelota, va para Francisco Mora. A ver qué hace Mora. Giró, tocó para Portillo, quiere meter el centro. El balón se desvía en Isabelino Garay, va a ser córner. Hay córner que va a corresponder al equipo de Bareté. Tiro libre de esquina. Córner corresponde a Bareté, que quiere, que busca el primer gol del partido, señoras y señores. Vendrá el centro por la punta derecha, autoriza el árbitro del partido. Viene el centro que va al área, el golpe de cabeza es defensivo, el rebote le favorece otra vez ahora a David Ledesma y se viene el ataque. Y va David, mete el balón para Julio Garay. Garay quiso tocar para Gustavo Porto, queda, va recuperando Unzaín. Hay falta de Manuel Unzaín, hay tiro libre, será tiro libre. Va a corresponder el balón detenido ahora al equipo de Felsina. A ver, Walter Vázquez. Vázquez le va a pegar. O le va a pegar David Ledesma. Finalmente David le va a pegar el balón. Tiro libre corresponde al Sport Felsina, aquí en el primero del partido. Solamente Mora en la barrera. Viene el remate ahora. Autoriza el árbitro del partido. Va el remate de David. Le pega el balón de Ledesma. A ver, le pega al balón David. Autoriza el árbitro Guerrero. Vete el remate, el balón se desvía en Mora. Hay tiro libre, hay mano del futbolista de Bareté. Ganó unos metros ahora David y habrá tiro libre. Vendrá el centro. Tiro libre que va a corresponder ahora al equipo de Felsina. Le pega David, 0-0 está el partido. Penúltima fecha de la Superliga Senior. Se va tampoco el partido también. Vendrá el centro de David, autoriza el árbitro. Va David, le pega el balón del centro que va, se desvía y va a ser córner. Ahora córner, será tiro libre de esquina. Hay córner que va a corresponder ahora al conjunto de Felsina. Va para cumplir el tiro libre de esquina. David Ledesma y la pelota parada. Tiro libre de esquina, córner, corresponde al equipo de Felsina. Vendrá el centro de David, centro que va rechazando Mora, el rebote le va a favorecer otra vez a Ledesma, que deja pasar el balón, se va por un costado, va a corresponder ahora balón en defensa, un ataque, digo bien, el equipo de Felsina que permanece en sector ofensivo. Oporto que va devolviendo, balón que va nuevamente para David, sigue con Oporto, balón que va, recupera la pelota, tiene Garay al medio, saca por un costado nuevamente Barreto, será saque de mano, será lateral que va a corresponder ahora al equipo del Sport Felsina. Va al saque de manos de David, le queda el balón nuevamente ahora a Julio Garay, la tiene Julio, va Garay, tocó al medio, saca nuevamente la defensa de Bareté. El balón que rebota en el rival y habrá balón, habrá salida del fondo, va a corresponder balón en la salida ahora al equipo de Bareté, que va sacando del fondo, golpe de cabeza, balón que va recuperando nuevamente Vázquez, otra vez el balón que va, quiere recuperar, lo hace Felsina, se lanza el ataque, la tiene Walter, tocó la pelota para David, le pega al arco, el remate que va, Alquela Gómez, no llegó a tiempo y va a ser salida, ahora salida del fondo, va a corresponder ahora balón. Bareté está 0-0 el partido, señoras, señores, 0-0 está el partido. No se puede romper el 0-1. Teniendo la pelota nuevamente el equipo de Felsina, recuperando la pelota. Walter va ganando nuevamente por ahí. Gustavo Vega mete el balonazo largo. Golpe de cabeza Isabel Dora y quiere nuevamente Portillo bajo de pecho. Toca para Barreto, la tiene Barreto. Hace rebotar el balón. Va teniendo la pelota nuevamente el equipo de Felsina. Final del partido, señoras, señores. Final del compromiso. No se sacaron ventaja. Empataron sin goles el equipo de Bareté y el Sport Felsina en el cierre de esta fecha número 21. Radio Sur 101.7.
Bien, vamos a ir a buscar a hablar con algún protagonista también del partido. Vamos a hablar con el futbolista Humberto Portillo de Bareté con el número 18, que viene con Isabelino Garay justamente. Vamos a hablar con Humberto Portillo, el futbolista de Bareté. Le vamos a llamar al señor Humberto Portillo. Importante punto de Bareté para sacarle más ventaja al Teniente Fariña. ¿Qué tal, don Humberto Matecojina? Partido sufrido. Casi un triunfo para nosotros. Vos sabés que estamos penúltimos en la tabla y conseguimos un punto muy valioso. No queremos estar más en la cola. El año que viene estamos así, más o menos, estamos cambiando, vamos a decir eso. El choque de campeones de la Superliga. Ustedes como campeón Apertura 2024 y Felsina como tetracampeón de la Superliga. Sí, mismo. Hace la inauguración del 51, ahí en el Independiente tuvimos nosotros una hora, 15 minutos más o menos teníamos que jugar, ¿verdad? Pero nos tocó jugar 12-12, pero lastimosamente nos hizo un gol y perdimos esa categoría también, que fue lo único. Y ahora a empezar a pensar ya también en el siguiente torneo, a reforzarse mejor para volver a ponerlo a Bareté entre los protagonistas. Así mismo, mi amigo, estamos pensando en muchos jugadores, tenemos que cambiar esto, ¿verdad? Hay jugadores que ya no da más, ¿verdad? Vamos a decir así, pero más o menos esto es una liga, ya no es un torneo así nomás, y vamos a ver jugadores que quieren venir a jugar con nosotros y hay jugadores que se quieren ir también. Entonces, vamos a jugar un equipo real como antes para poder salir campeón. Bien, muchas gracias, Humberto. Ahí hablamos con el señor Humberto Portillo, figura del partido. Cerramos el trabajo aquí desde la cancha primitiva del Teniente Fariña, con el trabajo de Pepe Vera, Miguel Centurión, con el trabajo de Ángeles Gómez, de Pablo Castro, de quienes habla. Cerramos el trabajo de Deportes Sur. Nos encontramos mañana con la gran cobertura del compromiso entre 25 de septiembre y Juventud Ipalense, partido que corresponde a la Precopa Paraguay, apoyando al campeón de la Liga Central de Deportes. Será hasta entonces, chau. Radio Sur 101.7.